Bueno, 2 Corintios 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Venciendo mis miedos. ¿Cuántos le tienen miedo a las alturas? Oh, ¿cuánta gente? ¿Cuántos le tienen miedo a la oscuridad? Una buena cantidad. Y viviendo en República Dominicana eso como que no aplica mucho, porque hay mucha oscuridad. ¿Y cuántos le tienen miedo a los bichos? Cucaracha. Hay una amiga mía que dice que cuando llegue al cielo le va a hacer al Señor una única pregunta: ¿por qué? ¿Con qué intención hizo los mosquitos? Dice que no le interesa ni saludar a Jesús ni nada. Esa pregunta que le tiene el Señor: ¿cuál es la intención de los mosquitos? Entonces, todos nosotros aquí le tenemos temor a algo. Ese temor puede ser mental, puede ser causada por algún trauma que hubiésemos vivido en nuestra niñez. Por ejemplo, yo le tenía todavía un poco de miedo a las alturas. Cuando subo a algún lugar lo pienso mucho, porque cuando era niño fui el primer nieto varón y yo era la pelota. ¡Apáralo, fulana! Las casas antes eran bajitas y me subían, recuerdo, con el zinc en la orilla y me agarraba. El muñequito de cuerda era yo. Y crecí con eso hasta la edad de adolescentes, que con unos amigos nos fuimos a un río en Vallaguana, una actividad familiar, y todos se subieron en un árbol para cruzar el río. Yo también me subí y me tuve que quedar frenado. Y no podía cruzar ni adelante ni atrás. Y posiblemente usted tenga esas situaciones. Ya después de adulto ya he pedido un poquito más de temor a las alturas. Pero todos aquí tenemos temores y situaciones. Hoy hay un país que está sufriendo el embate de la guerra, siendo abusado por un país mucho más fuerte. Y el temor de las personas es que no quieren dormir porque no saben si al amanecer estarán vivos. Amén. Años atrás, como mencionaba nuestra hermana Maritza cuando leía la escritura devocional, la Torre Gemelas trajo un tiempo de caos y de temor, donde la gente tenía temor de salir a la calle, y donde quiera que veía una persona que fuera de Medio Oriente también tenía temor. ¿Qué implica esto? Los temores nos pueden detener a hacer la obra que querramos hacer. Los temores nos pueden llevar a cometer errores que pueden ser determinantes para que nuestra vida no tenga un final feliz. Hay mujeres tan aguerridas en la iglesia que están dispuestas, y yo lo sé, que se fajan en la madrugada a pelear por su familia, reprenden demonios. Siempre tienen la espada en la mano, pero ven una simple esperanza que le vuela encima y ya se están mandando. O ven un simple ratoncito y le dejan el espacio. Porque nuestros miedos a veces nos libran de poder accionar en las cosas que verdaderamente son importantes. Y la escritura que hemos leído hoy de 2 de Corintios nos habla de un hombre que también tuvo que vencer sus miedos. Y este hombre fue muy aguerrido. Su nombre era Saulo de Tarso. Él era tan aguerrido que cuando mataron a Esteban, dice el escritor de los Hechos, Lucas, que la ropa de Esteban, como testimonio de que había sido muerto de forma violenta y cumpliendo el pacto de Levítico, dice que él dio testimonio de que la ropa ensangrentada pertenecía a Esteban. Él decidió salir por otras ciudades a prender y matar a otros cristianos, pero mientras iba de camino a Damasco, con esa bravuconería que él tenía, vio una luz brillante en el cielo, vio una voz que le habló, y usted ha leído eso en otras ocasiones, lo puede leer en Hechos capítulo 9, y esa voz le dijo desde el cielo:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cada vez que el Señor menciona el nombre de alguien 2 veces, le está hablando con reprensión. Dios reprendió a Pablo porque perseguía, y él reconoció que era un ser superior que le estaba hablando y le decía: Señor, ¿quién eres? Y déjame decirle, el bravucón del momento quedó ciego durante 3 días. Cierre sus ojos ahora mismito. Haga ese ejercicio. Póngase de pie con sus ojos cerrados. Ok. Toque a alguien que está al lado suyo con los ojos cerrados. ¿Qué usted siente con los ojos cerrados? Le voy a responder: inseguridad. Por eso cuando las personas van entrando en edad y van perdiendo ciertas habilidades como se puede sentar, como es la visión, ¿qué implica? Que las personas empiezan a tener temor ¿a qué? A caerse. Este hombre bravucón que iba de forma aguerrida a prender personas de esta nueva religión, queda ciego. ¿Y por qué queda ciego? Dios pudo haberle dado quizá un buen cariñosito en la columna, que quedara un poquito manco, renco como quedó Jacob cuando luchó con el ángel. O pudo haber quedado inválido como el Mefiboset cuando se cayó huyendo de los enemigos de su padre. ¿Por qué Dios decidió dejarlo ciego? ¿Y por qué Dios no permitió que los demás que estaban con él se quedaran también ciegos? Porque Dios quería enseñarle algo a él que se llama dependencia. A veces usted y yo, el miedo nos impide ser dependientes. Hay gente que se frisan. Yo he visto situaciones con personas que cuando el temor le invade, miren, se nublan. Se nublan. Él quedó ciego durante 3 días y 3 noches. Y dice la palabra que él ayunó. Él reconoció en la oscuridad que vivía. Tuvo que mantenerse de forma que alguien le hiciera las cosas y le llevara al baño, le llevara a comer. Y qué difícil es, mire, es difícil. No sé si a usted le ha pasado lo que no ha pasado a mí, que un día mi esposa cambia los muebles o cambia la cama. Y como usted vive en automático igual que yo, se levantó rápido para ir a usted sabe dónde. Pero se le olvidó que la cama ya no está vertical sino lateral. Y Satanás siempre persigue a los cristianos con el dedo pequeño del pie. Yo sé que usted ha pasado por eso y algunos están ahí, ay sí. Porque vivir en automático es una cosa, pero cuando usted tiene luego un nuevo despertar, perspectiva, las cosas son diferentes. Pablo quedó ciego, recibió la visión nuevamente. Dicen muchos escritores que él tenía un aguijón y su aguijón era la visión. Parece que él no quedó sano totalmente, sino que Dios le permitió tener una situación de lagrimeo constante. Otros dicen que él tenía una joroba que lo manejaba, lo mantenía un poquito, no era muy atractivo. Pero sin embargo, él se confió en el Señor y después de estar predicándole a los judíos tuvieron temor de él. Le dijeron: está bien, creemos en ti, vete a tu casa en Tarso y te vamos a llamar. Pasaron 16 años. Cuando Pablo fue llamado, viviendo en su ciudad natal, pero luego él decide predicarle a los gentiles y empieza a narrar su vida y dice: yo he estado en naufragios, he sido apedreado, he sido azotado varias veces, he sido mordido por víboras. Él está ¿qué? Identificando sus miedos. Si usted y yo identificamos nuestros miedos, ¿qué seremos? Gente victoriosa. Identificar el miedo no es volvernos ciegos, no, es decir, ¿a qué yo le tengo miedo? A las alturas.
pero Él lo hizo, yo también puedo hacerlo. ¿Qué significa? La cucaracha. Pero la cucaracha es un animal que el Señor dice que me creó a mí primero que a la cucaracha. Y me dijo, suyucarla. Entonces la cucaracha fácilmente me quito el zapato y le digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Si tú identificas tus miedos, podrás ser una persona que viva en victoria en victoria. Pablo identificó sus miedos, todos. Pero él reconoció algo importante en su vida. Es que como vaso frágil que usted y yo somos, como seres humanos finitos, miren, hay gente que su principal temor es quedarse sin esposo. ¿Sí? Hay gente que su temor es que sus hijos los abandonen. Hay gente que el temor que tienen grande es quedarse siendo pobres. ¿Usted sabía? Y uno le dice, pero ven para que tú veas los ricos que se viven los pobres, ven para acá. El temor es algo que nos invalida, es algo que nos mantiene alejados del propósito de Dios. Pero como hombres y mujeres de fe, el Señor nos dice esta mañana lo que dijo el apóstol Pablo: tenemos un tesoro escondido en un vaso frágil de barro, para que reconozcamos que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Qué implica? Que si tu temor no está basado en el Señor, tienes que reprenderlo. Por eso el Señor es el único que tenemos que tenerle temor, no miedo. Pero cuando tú tienes temor, mira, hay personas que tienen temor de predicarle a otros lo que ellos son. Hay gente que tiene temor de que en la iglesia los vean adorando, y ahora sin la mascarilla dirán, ay Señor. Pero cuando tú eliminas estos temores de tu vida, lo identificas, número uno. Número dos, reconoce que tienes que cambiarlo. Y número tres, te vuelves dependiente de Dios. Reconocemos que somos vasos frágiles, pero que la excelencia del poder de Dios está en nosotros. ¿Qué implica? Oh, me gusta predicar. Y como una líder en estos días me decía, me invitaron a predicar en una iglesia, tengo temor. Pero qué bueno que el temor está contigo. Y le decía a una joven en estos días que estaba temblorosa en una situación, le decía, mantente siempre con el temor, porque el temor te va a dar confianza. ¿En quién? En que hay un Dios poderoso que te usará grandemente. Porque no va a depender de tu capacidad. No, Dios quiere gente incapaz para capacitarlo. Pablo era el hombre más capaz del Nuevo Testamento. Sí, era el hombre más preparado. Sin embargo, él mismo reconoció, yo todo lo que sé lo he hecho a la basura, porque reconozco que la sabiduría es de Dios y Dios me la da a mí. Está hablando el hombre más brillante del Nuevo Testamento después de Jesús. Él le decía a Timoteo, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de aquellos que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia tuya y mía, mi hermano. Pero quiere que reconozcamos que somos barros. Estamos en un mes avivando, activando los grupos de crecimiento. No puedes tener temor de hablarle a otros de forma abierta de Cristo. No. Tienes que decir, el temor no está conmigo. Yo he vencido el temor. Yo soy hijo de Dios. El Señor me da fortaleza y me reconoce. Si el temor es ir al médico, ve. Y reconoce que tu Dios es mayor que cualquier pronóstico. El temor es empezar un nuevo proyecto. Ve. Porque el Señor está contigo, extendiendo tus cortinas al este, al norte, al sur y al oeste. No seas estrecho. Dios nos da palabras de vida y no de muerte. Pablo sigue diciendo, versículo 8, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos.
Cuando él escribió estas palabras estaba preso. No tenía libertad. Pero tú y yo estamos libres y él nos está diciendo la palabra. 1200 años después nos dice: levántate, hay un poder en tu vida y en mi vida que es más abundante para gloria de Dios que lo que diga el hombre. Póngase de pie, por favor. Dios quiere usarnos a todos nosotros. Es un tiempo de búsqueda y acercarnos a Dios. Estamos en tiempos difíciles. Dios quiere usar a cada miembro de esta iglesia para que sea un misionero, para que traiga a otros a Cristo, para que plante un grupo de crecimiento, para que inicie proyectos. Dios está con nosotros. Solo quiere que reconozcamos que necesitamos de Él, que seamos dependientes de Él. Salmo 103 dice, si el coro puede acompañarnos en estos minutos que me quedan. Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. Aunque estemos al límite de nuestras fuerzas, no al límite de nuestra esperanza, hay un Dios. La gente no sabe, no entiende cómo los cristianos nos gozamos en las tribulaciones. El médico nos dice: te vas a morir en 3 meses, y nosotros lo que estamos es más consagrados porque nos espera una patria. Nos llegan situaciones adversas y decimos: tuya es la gloria, Dios. El hombre natural no entiende las cosas espirituales. Por eso, como seres espirituales, tú y yo manejamos la necesidad de ser dependientes. Oh, ¿cuántos quieren ser dependientes? Ese diagnóstico contrario que tuvo tu hija, qué bendición poder ver que Dios está haciendo un milagro a través de ella. Porque usted y yo no vamos a depender de lo que diga el hombre, sino de lo que ya Dios dijo en su palabra acerca de nosotros. Si tú estás aquí en esta mañana y viniste con una necesidad especial y dices: yo necesito un cambio de vida, yo tengo temor a la muerte, quiero ofrecerte a Cristo como respuesta de vida. Aleluya. Alguien que quiera a Cristo en esta mañana, le ofrecemos a Cristo como Señor. Tú levantas tus manos ahí en el asiento y vamos a orar por ti, por salvación. Porque el Cristo que predicamos venció la muerte. Venció la muerte. Nos trajo libertad del pecado. Si en esta mañana tú estás necesitado